cristiano y la limosna. Ese es el tema que nos compete en el día de hoy a lo largo de la serie que estamos trayendo del Sermón del Monte. Ya nuestro hermano Guadalupe ya le dio el texto, una vez más estamos allí. Mateo 6, versículos 2 al 4, dice: cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. La última vez empezamos esta nueva sección. Se trata de la vida justa del creyente. Jesús estaba advirtiendo a la gente que no hiciera actos justos con el propósito de ser vistos por la gente. Él estaba instruyendo a la gente que si un acto de justicia fuera hecho por Dios solamente y no fuera empañado por ese deseo de reconocimiento y aplauso que hay en el hombre, entonces sería verdaderamente recompensado por Dios. Las tres muestras que dio estaban en el corazón de la piedad personal, y son las tres que vamos a empezar hoy con la primera. Una tiene que ver con la limosna o el ser misericordioso, la otra tiene que ver con la oración y finalmente el ayuno. Es decir, estas tres deben considerarse como la esencia misma de la adoración. Es interesante que el Señor, para hablar de la devoción del cristiano y su relación con el Señor, toma únicamente estos tres elementos: la limosna, la oración y el ayuno. Así que estas advertencias también proporcionaron a Jesús la oportunidad de dar instrucción sobre esos temas. Una persona que falla en el cumplimiento de estas tres actividades es una persona que no sabe adorar y por tanto no tiene verdadera piedad. También tratamos la vez pasada 4 principios generales, rápidamente los quiero mencionar. Y el primero de ellos era este: la vida cristiana es siempre un asunto de equilibrio y serenidad. Es una vida que da la impresión de ser contradictoria porque parece ocuparse al mismo tiempo de dos cosas que se excluyen mutuamente: las buenas obras que el Señor nos manda que hagamos y por otro lado la gloria de Dios. Sin embargo, decíamos en aquella oportunidad que el cristiano ha de vivir de tal forma que cuando los hombres lo miren y vean la clase de vida que lleva, al Señor. ¿Queremos que los hombres nos miren? Sí, pero no para traer la atención sobre nosotros, sino para traer la atención sobre Cristo. El segundo principio que dijimos es que la última lección es siempre una elección entre agradarse a sí mismo y agradar al Señor. Según nuestro Señor se resume en esto: el hombre por naturaleza desea la alabanza de los demás más que la alabanza de Dios. Al desear la alabanza de los hombres, lo que realmente le preocupa es la buena opinión de sí mismo. Por eso quiere agradar a los demás, para que los demás lo vean con agrado. Así que finalmente la elección es entre agradar al Señor y agradarme a mí mismo. El tercer principio que vimos es que lo más importante para nosotros en esta vida es caer en la cuenta de nuestra relación con Dios. Nuestro Señor lo dice de la siguiente forma: deberíamos caer en la cuenta de que el objeto supremo de la vida habría de ser agradar a Dios, agradarle solo a Él, siempre y en todo. Y después de todo, hermanos, esto es lo fundamental, lo más importante, que estamos en la presencia de Dios. Él lo ve todo, lo sabe todo y no podemos eludir su mirada. Esa es una realidad que todo creyente debe vivir. Y finalmente, el último principio que vimos se refiere al asunto de la recompensa. El Nuevo Testamento quiere que veamos como algo bueno el deseo de ver a Dios. Ese es como el sumum bonum, como la máxima del Nuevo Testamento.
Bienaventurados, dice el Señor Jesucristo, los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Esa es la motivación máxima que debe tener todo creyente, que algún día va a estar frente a frente con el Señor. Y ahora dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, o sea, si hacen justicia, si hacen obras buenas para ser vistos de los hombres, entonces no recibiréis la recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si se ha recibido la recompensa de los hombres en cualquier aspecto, no se recibirá nada de Dios. Bien, hermanos. Ahora, lo que tenemos que tener claro aquí, como manera de contexto, es que el Señor está mirando el corazón. Y esto es algo que hemos repetido aquí muchas veces. El Señor no se fía tanto de las acciones como de lo que hay en los corazones, ¿verdad? El Señor sabía cuando las personas estaban pensando o hablando mal de Él. Por lo mismo que dice, el Señor conocía sus corazones. Y es que después de todo, eso es lo fundamental. No es tanto lo que hacemos como lo que somos. Jesús estaba aquí hablando acerca de la intención. No hacer las buenas obras para que la gente lo vea y por lo tanto piensan que son espirituales. Esa es la forma de hipocresía. Porque al hacerlo de esa manera, no estaría seriamente interesado en hacer la buena acción, sino en aparecer haciendo buenas obras. La motivación sería principalmente la autopromoción, y el Señor siempre mira los motivos cuando evalúa nuestras buenas obras. Pero ya, para entrar a nuestro tema de hoy, entonces vamos a verlo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza del deber, de lo que el Señor está hablando aquí, de la limosna. En segundo lugar, la forma equivocada del deber y su recompensa. Y en tercer lugar, la forma adecuada del deber y su recompensa. Tres cosas tenemos aquí en este pasaje. En primer lugar, la naturaleza del deber. Empieza el texto allí diciendo, cuando pues des limosna. Dar limosna viene de la misma raíz griega de donde surge la palabra misericordia. Dar limosna, desde luego, significa ayudar a las personas, darles la mano en caso de necesidad, dar dinero, tiempo o cualquier otra cosa que haya que dar para ayudar a los demás. Eso significa la palabra limosna. En pocas palabras, se trata de proveer para las necesidades materiales de los necesitados. Un ejemplo de esto lo tenemos en Hechos 3, 1 al 6, rápidamente. Hoy vamos a estar yendo a algunos textos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 6, dice allí, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces vemos allí a un pobre hombre cojo, con problemas de salud y todo lo demás, lo traían allí ¿para qué? Para que pidiera limosna. En otras palabras, traían a este hombre para que los demás, siendo movidos a compasión, tuvieran misericordia de él y le ayudaran, ¿verdad? Es lo que quiere decir el texto. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Vemos allí a este hombre otra vez rogando que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda. Bueno, aquí vemos Pedro y Juan obviamente no tenían dinero. Ellos vivían de la palabra precisamente. ¿Pero qué hicieron? De lo que ellos tenían, le dieron. No tenían dinero, está bien, pero de lo que tenían le dieron. Y le dieron la salud. Claro, obviamente todo esto es misericordia del Señor para con este pobre hombre. Bien, entonces traje esto como un ejemplo de lo que es la limosna como tal. En Hechos 9:36 también se nos dice de Dorcas que abundaba en buenas dádivas y en limosnas, lo mismo, en actos de misericordia. En este mismo sentido que el Señor está hablando en el Sermón del Monte. Cristo espera que los suyos se involucren en ayudar materialmente a los que padecen necesidad. Me llama mucho la atención cómo lo pone el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 17, donde dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y nosotros sabemos que esta es una pregunta retórica, es decir, que se responde por sí sola, ¿verdad? En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Juan es que es imposible que alguien que diga que es cristiano, teniendo bienes, riquezas en este mundo, no ayude a los hermanos que están en necesidad. El tal niega la fe. Es imposible. Cuando el cristiano recuerda toda la misericordia que Dios ha tenido con su persona y de la muerte eterna que le esperaba, no le queda otra alternativa que ayudar a los necesitados, siempre que está a su alcance. Pero tener misericordia, hermanos, todavía es mucho más que dar limosna. Casi se puede traducir el texto en Mateo 6, cuando pues hagáis misericordia. Si oras por alguien, estás mostrando misericordia. Si consuelas a un hermano en aflicción, si le presentas el evangelio a alguien, si amonestas a un hermano que se está descarriando, estás manifestando misericordia. Así que la naturaleza del deber no solo está en dar la limosna a otros, sino que finalmente se trata de tener misericordia. Como vamos a ver más adelante en otro pasaje, muchos de pronto pueden dar dinero a otros, pero el problema no es tanto la acción, como les digo, sino la actitud del corazón. Pero algo más antes de pasar al siguiente punto, y es lo siguiente. Según el ejemplo de la primera iglesia y los apóstoles, el hecho de mostrar misericordia no solo corresponde al creyente como individuo, sino principalmente a los creyentes como cuerpo de Cristo. Y esto es algo sumamente importante y en lo que quiero llamar la atención. Repito, el hecho de mostrar misericordia no solo corresponde al creyente como individuo, sino que como cuerpo de Cristo, todos juntos y unánimes. Vamos a estar ahí en el libro de Hechos, precisamente el capítulo 4. Vamos a ver el ejemplo de la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Miren, hermanos, ustedes el sentir de esta iglesia. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Dice allí: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esto es sumamente interesante. Dice que habían creído cerca de 3,000 personas con la predicación del apóstol Pedro, ¿recuerdan? Y mire lo que dice este versículo.
la multitud de los que habían creído. Hermanos, esto es algo que también nos debiera poner a pensar a nosotros. Nosotros aquí somos, ¿qué? 50 aproximadamente, poco más. Y con todo y eso a veces batallamos, ¿no? Dice aquí que la multitud, los 3,000 que habían creído. ¡Wow! La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. ¿Qué unanimidad había en esta familia, ¿no? De 3,000 personas. Que dice la Escritura que eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto es un desafío para nosotros. Cuando leemos estas palabras, cuando vemos el ejemplo de estos nuestros primeros hermanos, nos confronta, ¿no les parece? Dice que nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y aquí esto es importante. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el hecho de que estas personas tenían todas las cosas en común, que eran de un solo alma, de un solo corazón? ¿Qué tiene que ver esto con lo que dice aquí, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección? Esa es una buena pregunta, ¿no les parece? Porque está inmediatamente después de lo que dice en el versículo 32. Bueno, hermanos, la relación precisamente está en esto. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, el mejor testimonio que una iglesia puede dar acerca de la verdadera fe, y específicamente aquí de la resurrección del Señor Jesucristo, de que somos verdaderamente cristianos, hijos de Dios, hermanos unos de otros, miembros los unos de los otros, el mejor testimonio, la mayor fuerza, el mayor poder visible hacia los de afuera es a través de la unanimidad, del mismo sentir. Como dicen por ahí, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Una iglesia puede hablar muy bonito, pero lo que vive, eso es lo que realmente importa. Porque, acuérdense, muchas personas con cierta elocuencia y facilidad de palabra pueden llamar la atención de mucha gente. Pero de eso a que vivan en la manera como vivía la primera iglesia, dista mucho lo uno de lo otro. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Wow! Entre 3,000 personas, imagínense un grupo de 3,000 personas, no había ningún necesitado. ¿Y por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Por eso les decía hace un momento que el acto de tener misericordia no corresponde únicamente al creyente como individuo. Esto es sumamente importante, hermanos. El acto de tener misericordia no corresponde únicamente al creyente como individuo, sino principalmente a la iglesia como cuerpo de Cristo. Aquí vemos que la gente que tenía grandes cosas, propiedades y herencias, dice que lo vendían y traían el precio a los pies de los apóstoles. ¿Y para qué? Bueno, para que ellos, viendo la necesidad que había entre los hermanos, entonces repartía como era conveniente. Claro, obviamente desde este púlpito no estoy promoviendo que vendan sus casas o sus bienes.
Sí, quiero hacer la aclaración, pero más allá de eso es la motivación, el corazón. Ese es el énfasis del texto. Sin embargo, hermanos, para que como iglesia podamos responder de la misma manera, debemos tener la misma actitud de estos hermanos. La misma actitud también de los hermanos de Macedonia. También me encanta el ejemplo, cómo lo pone Pablo en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 en adelante. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Noten cómo lo expresa el apóstol Pablo. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esto no es de nosotros, otra vez. ¿Esto es qué? Un don de Dios. Esta es una gracia que Dios le dio a esas iglesias en aquella región. Os hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. ¿Y qué gracia les dio Dios a estas iglesias? Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia, ahí no dice de dinero, ¿verdad? ¿Qué dice? La abundancia de su gozo. ¿Y por qué estaban tan gozosos? Pues precisamente por la gran noticia que ellos habían recibido, el evangelio de parte de Pablo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Noten, estos hermanos no tenían dinero. Ellos no abundaban en dinero, ellos abundaban en gozo. Ellos valoraban en su medida justa lo que a ellos habían recibido por gracia. No era que abundaban en riqueza, sino que más bien de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Noten, aquí está otra vez la actitud del corazón. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, mire la actitud de esta iglesia, de estas iglesias de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Para estos hermanos, el hecho de ofrendar o ayudar a unos hermanos que estaban en necesidad, para ellos no era algo pesado. Ellos no tenían que pensar dos veces, ¿será que sí? No. Dice allí el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Ellos veían como un privilegio el mostrar misericordia, el ayudar a los hermanos. Que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, todavía dice más Pablo, versículo 5. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, lo que estos hermanos de Macedonia hicieron no fue un acto de hipocresía. Ellos no ayudaron porque, bueno, pobrecitos, están en necesidad, pues toca ayudarlos. No, ellos lo hicieron de corazón, se dieron primero al Señor y luego se dieron a ellos mismos. Entonces, hermanos, hasta aquí lo que tiene que ver con la naturaleza de la limosna. Hemos dicho que la limosna principalmente consiste en un acto de mostrar misericordia. Pero ya vimos que no solamente mostrar misericordia como individuo, sino también y principalmente como iglesia. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la forma equivocada del deber y su recompensa. Dice allí, cuando pues des limosna,
no hagáis tocar trompeta delante de ti. Primeramente Jesús advierte que hay una manera incorrecta de hacer nuestras obras de misericordia. Claro que no hacían esto en realidad. El Señor está empleando una metáfora. Parece increíble que alguien tuviera tanto afán de obtener atención de otros que llevar a una persona para tocar trompeta justo en el momento que va a realizar un acto de misericordia para asegurar el mayor número posible de personas. Por supuesto, Jesús no critica el acto de misericordia, ni el lugar, ni la manera, sino más bien la intención. Normalmente habría mucha gente en las sinagogas y en las calles. La trompeta es un instrumento con sonido penetrante y llamativo. Por eso el Señor lo usa como figura. Pero sería mejor simplemente tomar esta expresión como de hacer tocar trompeta como una expresión figurada de representar la ostentación. La forma equivocada de hacer estas cosas es proclamarlas para atraer la atención sobre ellas. Personas que pudieran de repente hacerse visibles en sus ofrendas, o si supiste que tal hermano hizo esto y aquello, nomás lo hacen pensando o con la intención de traer cierta fama o cierto orgullo sobre sí. Pero mire cómo dice el texto allí. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Así que Jesús dijo que cuando la gente trata de dar dinero a los pobres, no deben tocar trompeta o no deben proclamar o no debe hacerse de una forma notoria, que los demás lo vean para honrarlo a él o para recompensarlo. El término hipócrita, de hecho, es la transliteración de una palabra griega compuesta que significa el que juzga debajo o detrás de. El término se usaba comúnmente para referirse a los actores en los dramas griegos que juzgaban detrás de o que jugaban a un papel detrás de una máscara. Entonces ellos eran conocidos como los hipócritas, porque ellos se ponían un traje especial y una máscara para actuar en ese drama o en esa obra. Y el Señor trae aquí ese término de hipócrita. Alguien que actúa como si fuera, pero en realidad no lo es. ¿Ven? Hacia ellos, Cristo condena la actitud de los hipócritas. Hacia ellos fue sus máximas advertencias. En muchas ocasiones el Señor les condenaba sus palabras, acciones e intenciones. Si ustedes miran, por ejemplo, en Mateo 23, en solo ese capítulo, el Señor condena 7 veces, empezando con las mismas palabras. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Es decir, que se esconden detrás de una máscara para hacer algo que en realidad no son. 7 veces. Ustedes pueden revisar allá en Mateo 23. Son esencialmente personas que dicen o hacen una cosa, pero significan algo más después de todo. Aquí los que dan a los pobres, y pueden dar incluso generosamente, se llaman hipócritas porque lo hacen por una razón totalmente diferente. Consideren las palabras de nuestro Señor frente al arca de las ofrendas. Otro texto que quiero que revisemos. Lucas, capítulo 21. Estamos hablando de una persona que es hipócrita, que puede que sea hasta generoso en el dar, pero que lo haga con la motivación equivocada. Pues miren al Señor Jesucristo sentado allí frente al arca de las ofrendas. Lucas 21, versículo 1. Levantando los ojos, dice allí, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también allí a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo,
En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Ahora, piensen esto. Ustedes están de repente mirando a la gente y unos echan billetes grandes y llega una pobre mujer con 2 moneditas y las echa. Y el Señor dice, esta mujer, esta viuda, echó más que todos. ¿Cómo? Pero si aquellos echaban billetes de 100, pero ella echó más que todos. ¿Y por qué? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Sí, hermanos, sí, estamos llamando la atención al hecho de dar, de ser dadivosos y generosos, sí, pero principalmente estamos llamando la atención al corazón. Tampoco se trata solamente de dar lo que nos sobra. Bueno, mi presupuesto en la semana son 1,000. Si me sobra de ahí, entonces echo. Esa no es la actitud de un corazón regenerado, de un corazón cristiano, piadoso. El apóstol Pablo lo dice en otra parte, cada quien dé conforme propuso en su corazón. Eso es diferente, ¿no es cierto? No es que si me sobra, entonces yo voy a dar. No, es que yo tengo que proponerme hacer eso. Hermano, ustedes no pueden evitar el pago de la casa. Bueno, si me sobra, pues pago la casa o pago los biles. No, es que usted se propone pagar eso. Un texto que muchos malinterpretan, ustedes saben, en Malaquías, ¿verdad? El texto que habla acerca de los diezmos y todo eso. No es mi texto como tal, pero ustedes saben, y sin embargo hay una palabra que sí nos debiera llamar la atención allí. El Señor dice, probadme en esto. Como si nosotros en alguna manera pudiéramos probar al Señor, pero el Señor lo pone en esas palabras para resaltar y recalcar la importancia de lo que esto implica. Las personas aguantan que se les diga de todo, pero cuando se les habla de dinero, entonces ya no quieren oír. Todo esto, y lo que vemos aquí en Lucas, en el ejemplo de la viuda, todo eso, y los hipócritas, es un espectáculo de espiritualidad, pero no es genuino. Muchas personas darán a los pobres, pero prosperan en la alabanza de las personas que perciben que son generosos y espirituales. Como digo, esto es un asunto principalmente del corazón. Podríamos dedicar mucho tiempo a mostrar las formas sutiles en que se puede hacer esto. Hay una forma de decir que uno no anuncia estas cosas que significa precisamente que uno las está anunciando. Hay gente que de pronto puede pararse en algún lugar y hablar de cierta manera que no está pidiendo, pero en realidad está pidiendo. ¿Sí? Podríamos predicar, como digo, pasar mucho tiempo en mostrar las formas sutiles en que se puede hacer eso. Cuando uno se baja del púlpito incluso y dice que la gloria es para el Señor, suena bien, pero ¿qué sutil es? No es que siempre haya un pregonero, obviamente, pero cuando examinamos realmente nuestro corazón, vemos que hay formas sutiles de hacer la misma cosa. Ahora, no por eso vamos a dejar de predicar, no por eso vamos a dejar de hacer buenas obras, no por eso vamos a dejar de ayudar a los pobres o a dejar de ofrendar. Pero tenemos que revisar principalmente el corazón. El asunto está en la motivación que lo lleva a actuar de tal o cual manera y al fin reconocer que somos lo que somos por la pura gracia del Señor. Bien, hermanos, esta es la forma equivocada. ¿Y la consecuencia de ello qué es? Sigue diciendo allá en Mateo 6:2. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los que tal hacen, los que hacen buenas obras, los que ayudan al necesitado o ofrendan en la iglesia o hacen esto por
cualquier otra motivación que no sea la correcta, dice el Señor de ellos, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La gente alaba y dice, qué maravilloso, qué estupendo, ¿verdad? Ya tienen su recompensa, consiguen la alabanza. Su nombre quizá aparece en los periódicos, escriben artículos de ellos. Ustedes saben, la gente que tiene mucho dinero. Jesús estaba diciendo que si usted da a los pobres para recibir la aclamación de las personas, entonces esa es toda la recompensa que usted recibirá. Ya tienen su recompensa. Significa que la tienen completamente y no recibirán absolutamente nada más. El verbo tienen, de hecho, es un término comercial que se usaba para dar un recibo, tener. Cuando recibían el dinero, entonces tener, les daban un recibo. Buscaban el aplauso de los hombres y lo lograban, pero nada más. Eso hacen las personas que ofrendan o que ayudan a los necesitados, nada más para recibir el aplauso de los hombres. Ahí tienen su garantía, ahí tienen su recompensa. Pobres hombres, porque eso es todo lo que van a conseguir de Dios. Eso es todo lo que van a conseguir, y de Dios no van a conseguir absolutamente nada. Si eso es lo que buscaban, ya lo tienen, pero no van a recibir más de parte del Señor. Y en tercer lugar, vamos a ver la forma adecuada del deber y su recompensa. Dice allí el texto, versículo 3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Notan ustedes un contraste entre uno y otro? Una persona que quiere ser vista por los demás busca la alabanza de los hombres. Pero dice aquí el Señor que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y si se hace en secreto, entonces tu recompensa final va a ser en público. Es decir, no anuncies a otros en ninguna forma lo que haces. Esto es obvio, pero hay algo menos obvio, y es no te lo anuncies ni siquiera a ti mismo. Esto es difícil. Para algunas personas no resulta difícil en anunciárselo a otros. Cualquiera que tenga una capacidad mínima de decencia, le va a parecer algo horrorizante el hecho de que una persona ande proclamándose a sí mismo. Pero lo difícil es no enorgullecerse de uno mismo por no ser así. Es decir, quiero aclarar esto. Lo terrible y que puede pasar principalmente en los cristianos es que puede que no lo anuncie como lo hacían los hipócritas, los escribas o los fariseos. Pero lo terrible es que esa persona se enorgullezca precisamente de no ser como ellos. Porque en el momento que lo hace, entonces se está convirtiendo en uno de ellos. Se está convirtiendo en un hipócrita. Uno puede despreciar ese tipo de cosas y uno puede descartarlo, sí. Pero si eso lo conduce a decirse a sí mismo, Dios, gracias te doy por no ser así, de inmediato se convierte uno en fariseo. Eso era lo que el fariseo decía, según cuando subió al templo a orar. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Si nosotros nos enorgullecemos por no ayudar al hermano como lo hacen los demás o por no ofrendar como lo hacen muchos otros, entonces nosotros estamos cayendo en la misma trampa. Fijémonos en que nuestro Señor no se contenta con decir que uno no debe llevar un pregonero delante para anunciarlo, sino que ni siquiera se lo debe decir a uno mismo. Por eso dice allí el texto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ni tú mismo debes ser consciente del hecho de que estás ayudando a su hermano. Ni uno mismo debe ser consciente de lo que está ofrendando. Uy, pero es que me parece que es mucho si dejo un billete de 100. No,
eso ni siquiera se lo dice a uno mismo. Eso es algo del corazón. En otras palabras, como dice el doctor Lloyd Jones, una vez hecha esa cosa en secreta, uno no toma la libreta de notas y escribe. Bueno, en las empresas se lleva una contabilidad, ¿no es cierto? Es apenas normal. En las casas quizás también, para no desbordarnos en los gastos. Espero que no estemos haciendo lo mismo con lo que traemos al altar o con la ayuda que damos a los necesitados. Que no lleven su libreta y vayan tomando nota de lo que hacen. Que no digan, bien, he hecho esto. Desde luego que no se lo he dicho a nadie que lo haya hecho. Pero pone una señal más en la columna especial donde se enumeran los méritos excepcionales de su alma. De hecho, nuestro Señor dijo, no llevéis libros de esta clase, no mantengáis anaqueles espirituales, no llevéis la contabilidad de ganancias y pérdidas en la vida. No escribáis un diario en este sentido, olvidaos de todo eso. Haced las cosas como vienen, movidos por Dios y guiados por el Espíritu Santo. Y después de todo eso, olvídense. El énfasis está en el hecho de que Dios todo lo ve. No solamente ve la obra de misericordia, sino que observa la intención del corazón y la manera en que el creyente realiza la obra. Nosotros miramos y juzgamos los hechos mayormente por las apariencias visibles y exteriores. Dios no tiene esos límites. Él mira los corazones. Claro, hay ocasiones en que debe hacerse público algo para el bien de otros. Por ejemplo, en el caso de Bernabé, si volvemos al libro de los Hechos en el capítulo 4, en el mismo contexto que hablamos de los primeros miembros en Jerusalén, vemos allí a Bernabé, Hechos 4, versículo 36, diciendo, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay ocasiones en que para hacer el bien al necesitado tiene que hacerse de manera pública, pero no para atraer la atención sobre sí mismo. Caso contrario, opuesto el de Ananías y Zafira, que está justamente después de ese relato, capítulo 5. No lo vamos a leer todo, ustedes ya conocen la historia, lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos, y por eso digo que lo más importante es el corazón, más que el acto de dar. Ellos pensaron hacer lo mismo que hizo Bernabé, o lo mismo que hicieron muchos otros creyentes. ¿Y qué pasó? Miren, solamente capítulo 5 y versículo 4. Bueno, versículo 3. Dice, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Quizás delante de los hombres estas personas hubieran podido quedar bien, pero al Señor nadie lo puede engañar. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y versículo 7. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y de a ti te sacarán. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos precisamente el caso de alguien que quiso ser como los demás. Es decir, tenemos el caso de
unos hipócritas, que quisieron hacer lo mismo que estaban haciendo los otros, pero ¿cuál era la diferencia de este y los demás? Que estos no fueron sinceros, no fueron honestos en su ofrenda o en lo que iban a dar para ayudar a los pobres. Ellos dijeron que habían vendido en tanto la heredad, pero dijeron otra cosa a los apóstoles para no dar todo el precio de la heredad. Pero claro, obviamente el Señor le revela a Pedro lo que estaba pasando y por eso los descubre y finalmente ocurre lo que ocurrió. Salen muertos los dos. Hermanos, esto se trata del asunto del corazón. No podemos pasar por alto este deber y privilegio tan enorme. Y si lo hacemos, hagámoslo de corazón sincero. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios conocía el corazón de Ananías y Zafira y conoce también los nuestros. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede que nosotros seamos dadivosos, ayudemos al necesitado y no concentrarnos en la recompensa de los hombres? Solo hay una respuesta, y es que deberíamos tener un amor tal por Dios que no tuviéramos tiempo para pensar en nosotros mismos. El problema principal del hombre es que se enfoca tanto en sí mismo, en su yo, en sus necesidades y en todo lo que está alrededor de él, que por eso todo lo que hace, lo hace pensando en recibir un beneficio. Por eso cuando da a una persona, aún se la está ayudando, o cuando trae una ofrenda, aún se la está trayendo, lo está haciendo, pero solamente porque está esperando a cambio algo de vuelta. Deberíamos tener tal amor por el Señor, pensar en lo que Él hizo por nosotros, que no tuviéramos tiempo de pensar en nosotros mismos. Nunca nos liberaremos del yo si nos concentramos en Él. La única esperanza es estar tan consumidos por el amor que no tengamos tiempo para pensar en nosotros. El apóstol Pablo lo dice así en 2 Corintios 5:14. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo, noten cómo lo dice, el amor de Cristo nos constriñe, como que nos presiona en cierta manera, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, lo único que nos puede liberar de la hipocresía, de el ayudar a las personas o del dar, siempre esperando recibir la alabanza de los hombres, el aplauso de las personas, es el Evangelio. Es pensar, es recordarnos el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Como que en alguna manera nos hace fuerza a que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya entonces, vamos a decir, el peso de la acción ya no recae sobre nosotros, sino que la gloria se la lleva el Señor. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Versículo 3, última parte, versículo 4. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. No hay nada de malo en hacer un acto de justicia por el bien de recibir una recompensa o alabanza, siempre y cuando la alabanza que se busca sea la de Dios. Tiene que haber una motivación para las acciones justas. Y en el fondo de toda discusión, nuestra principal motivación es agradar a Dios. Esto es algo simplemente espléndido que nos debe llenar a nosotros
de amor por el Señor. Así lo dice el Señor. No se debe llevar la cuenta, el Señor la lleva. Somos verdaderamente necios, insisto en esto, es muy importante. Somos verdaderamente necios si llevamos cuenta de nuestros actos sin percibir que si lo hacemos no recibiremos la recompensa de Dios. Hermanos, ustedes ya lo saben, hoy día lo han escuchado. Somos necios si al hacer lo que hacemos, lo hacemos esperando recibir la recompensa de los hombres. Pero si nos olvidamos de todo y lo hacemos solo para agradar al Señor, descubriremos que al final Dios sí ha llevado la cuenta. Nosotros no somos los que tenemos que llevar la cuenta de la ayuda que hacemos a nuestro hermano o de las ofrendas que traemos a la iglesia. Esa cuenta la lleva el Señor. Me encanta cómo lo dice, ya para ir terminando, el Señor mismo en Mateo 25. Mateo capítulo 25. Y está hablando en el contexto del juicio final. Es muy interesante. Mateo capítulo 25, versículos 34 en adelante. Dice allí, como les digo, está en el contexto del juicio. El Señor ha separado las ovejas de los cabritos. Y dice en el versículo 34 más bien. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a sus ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Y aquí está el hecho de que el juicio es basado en las obras. La salvación no. Nosotros sabemos que la salvación es por la pura gracia de Dios, pero el juicio como tal está basado en las obras. Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué son todos estos? Obras, actos de misericordia, como hemos venido diciendo, que es la limosna. Son actos de misericordia. Y entonces, lo que más me sorprende es la respuesta de las ovejas, versículo 37. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, en aquel día las ovejas de Cristo van a decir: ¿cuándo te vimos a ti en esas circunstancias y te servimos de esa manera? ¿No es cierto? Y mire lo que el Señor responde. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. Wow. Ya se ha dicho muchas veces desde este púlpito, y volvemos a decirlo. Una de las pruebas más claras y contundentes de que una persona realmente es creyente, ha nacido de nuevo, es a través de esto: el amor al prójimo, la ayuda al prójimo, al necesitado, al hermano. Dice el Señor: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. No tenemos que esperar algo milagroso, que venga el Señor en carne otra vez para servirlo a Él. No, Él ya vino una vez. Ahora a nosotros nos corresponde servir a nuestros hermanos, a los que están alrededor nuestro, ayudar a los necesitados. Desde luego les dice el Señor que habéis hecho todas estas cosas. Están en el libro. El Señor lleva los libros. Debemos dejarle las cuentas a Él.
Él nos dice, sé que lo habéis hecho todo en secreto, pero os recompensaré abiertamente. Quizá no os recompensaré abiertamente en este mundo, pero tan cierto como que tenéis vida, que os recompensaré abiertamente en el gran día, cuando los secretos de todos los hombres quedarán de manifiesto, cuando se abrirá el gran libro y cuando se anunciará ante todo el mundo la sentencia final. Y entonces escucharemos las palabras del Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, volvemos al principio. Estamos hablando de lo que es la limosna. Ya sabemos que es un acto de misericordia. Demostrar misericordia y compasión con los necesitados. No solo como individuos, sino también y principalmente como iglesia. Y el Señor va a tomar en cuenta precisamente esas obras en el día del juicio. Nosotros no somos los que tenemos que llevar la cuenta de lo que hacemos. El Señor la lleva. Y amigo que estás escuchando, antes que tú puedas hacer algo bueno para agradar al Señor, antes que quieras dejar cualquier limosna con el propósito de ganarte el favor de Dios, tienes que saber que primero debes abandonarte a ti mismo y entregarte por completo a la misericordia del Señor, para que entonces tus obras de misericordia cuenten en el reino de los cielos. Porque como dijo Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es la realidad, amigo y hermano también que estás aquí. No intentemos hacer cosas buenas separados de Cristo, porque cualquier obra que hagamos aparte de Él no es buena. Dios solamente ve como bueno las obras que se hacen a través de Jesucristo, a través de la fe en Él. Oremos. Bendito y soberano Señor, gracias te damos por este mensaje, por tu palabra. A veces es fuerte, Señor, lo que nos toca escuchar. No queremos oír, pero también es parte de tu palabra, no podemos pasarlo por alto. Ahí está. ¿Qué podemos hacer, Señor? Sino escuchar y rogar la ayuda de tu Espíritu en nuestros corazones. Que nos enseñe, que nos haga sensibles al Evangelio principalmente. Y también, por supuesto, a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Te rogamos, Señor, suelta nuestros corazones de tal manera que no retengamos nada, porque al fin y al cabo nada es nuestro. Y si lo tenemos, pues es porque lo hemos recibido. Te suplicamos, Señor, ayúdanos a vivir no a la luz del presente, de esta vida, porque todo esto acabará, todo esto pasa, pero ayúdanos a vivir a la luz de la eternidad, de lo que realmente tiene valor. Te suplicamos, Señor, transforma nuestros corazones, haznos cada vez más semejantes a Jesucristo. Y también, Señor, por aquellos que aún no se resisten a creer, sabemos que también tú tienes el poder de vencer esa incredulidad. Te rogamos por ellos, oh Dios, en Jesucristo. Amén. Amén.